Bienvenidos a nuestro programa online. En unos minutitos empezamos. Así que aprovecha para prepararte el mate, un café y algo rico para comer. Ya arrancamos. En los cielos se escucha el rugido de sus hijos. Somos todos aquellos que en su nombre han creído. Dios habita en su canción y hay poder en su oración. ¡Hey! Dios de generaciones, tú te alumbras mi camino. En ti está la victoria, tus promesas has cumplido. Nuestra herencia es tu verdad, tu amor prevalecerá. Tú no fallarás. Tú no fallarás. Si camino por fuego, sé que tú vas conmigo. Y si voy por el valle, no hay temor, pues has vencido. A la cruz yo miraré, mi esperanza en ti pondré. Tú no fallarás. Tú no fallarás. Y ese es nuestro Dios. Cantamos, tú no fallarás. Tú no fallarás. Oh, Señor, tú no fallarás. La batalla es tuya, mi aleluya alzaré. Reinas por siempre y siempre cantaré. Tú no fallarás. Hey amigos, ¿cómo están? Aquí estamos transmitiendo desde Saddleback, Buenos Aires, y es un gusto que estés completando esta serie con nosotros. Por las dudas, por si te perdiste el comienzo o es la primera vez que estás reuniéndote en alguno de todos los espacios en los que damos estos servicios, quiero contarte que estamos cerrando una serie que se llama Crisis de Identidad. Siempre podés recurrir al archivo para poder ver los mensajes anteriores. Y lo que tratamos de hacer durante esta serie de Crisis de Identidad es justamente no evitar la crisis, sino provocarla de alguna, de alguna manera, ¿sí? Hay crisis que nos dejan en lugares peores. Nosotros esperamos de todo corazón que esta crisis, en todo caso, te deje en un lugar mejor. Tratar de poner en crisis la identidad distorsionada de lo que somos en Cristo, para poder ver la realidad, vernos en el espejo. ¿Se acuerdan? Cuando arranqué esta serie, lo hice acá mismo, ahí en esa esquina, con dos espejos. Nos mirábamos como Dios nos veía, pero antes nos mirábamos como nosotros nos vemos a nosotros muchas veces. Crisis de identidad, en esta serie tratamos de romper definitivamente ese espejo que nos devuelve una imagen mentirosa, incorrecta, degradada, sucia, de quienes somos ante Dios, para poder mirarnos en el espejo de la palabra de Dios, de cómo nos ve Él, ¿sí? Y este es el último mensaje, y vamos a profundizar un poquito más en este concepto de que Dios nos quiere dar una identidad de vida abundante, de vida plena. El domingo pasado, la semana pasada,
yo explicaba que Dios nos quería dar vida y que el propósito de Jesús muriendo en la cruz por nosotros no era, como muchos creen equivocadamente, transformar personas malas en personas buenas, sino transformar personas muertas en personas vivas y que por lo tanto todos los necesitamos porque todos estábamos muertos, separados de Dios. Bueno, y después de aclarar eso, hablamos de que Dios también nos daba una identidad a través de la historia de nuestra vida y también que nos daba una identidad cuando empezábamos a servirle, que nos encontrábamos con esas obras que preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y quiero decir y felicitar que en nuestra iglesia, por lo menos estoy hablando de la parte de habla hispana, tuvimos una gran cosecha de personas que llenaron ese formulario que dimos diciendo quiero servir y estuvimos en la semana pasada contactando a todos. Si todavía no te contactamos es porque fueron muchos, te vamos a contactar, ¿sí? Y si no, acércate a tu pastor, a tu director y decirle, hey, yo me anoté para servir y no se contactaron conmigo. Insistí, ¿sí? De verdad te queremos en el equipo. Bueno, hoy cerrando la serie, voy a enseñar junto con quien es el director de crecimiento espiritual aquí en Salva Buenos Aires, José Salazar, importado desde las tierras de Colombia, y voy a compartir el mensaje junto con él. Vamos a leer juntos este pasaje de Efesios en el que hemos hecho tanto énfasis, ¿sí? Y que dice así, dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Y por gracia, ustedes han sido salvados, ¿sí? Entonces, la idea principal con la que queremos arrancar, y de nuevo, ya hablé de esto la semana pasada, pero hoy queremos ir un poquito más profundo, es que uno puede estar físicamente vivo, pero muerto espiritualmente, ¿sí? Puedes estar en alguno de esos, vamos a decir, 3 estados, tal vez hay más, pero ahora se me ocurre decir 3 estados. Personas que no conocen a Jesús como su Salvador, que están físicamente vivos, pero muertos espiritualmente, recordando que muertos quiere decir separados, ¿sí? Tu cuerpo está vivo, tu espíritu está separado de Dios. Puedes estar en un segundo estado, que es ya habiendo conocido a Jesús como tu Salvador, habiéndolo aceptado, pero no viviendo plenamente la vida que Dios tiene. Entonces estás vivo físicamente, estás vivo espiritualmente, pero no estás viviendo plenamente tu espiritualidad. No estás viviendo plenamente. Estás en el nivel de mediocridad espiritual. Y eso también no es algo bueno. No está bueno estar así. Quiero animarte y queremos animarte hoy puntualmente a llegar al tercer estadio, que sería, estamos vivos físicamente y estamos vivos plenamente espiritualmente. Estamos no en el nivel de la mediocridad, estamos sobrevolando bien alto, viendo el gran cuadro que Dios tiene para nosotros. Estamos andando por esas obras que Él preparó. ¿Ok? Bueno, para comenzar entonces con los primeros 2 puntos de este mensaje, yo después nos voy a hacer que aterrice el avión, quiero que le demos una bienvenida a nuestro director de crecimiento espiritual, José Salazar. Hola, muchas gracias Seba por darme esa bienvenida. Muchas gracias a todos por recibirme ahí donde están. Hoy vamos a conocernos un poco en un tema que nos interesa a todos, ¿no? Como decía el pastor Seba hace un momento, una pregunta que nos hacemos todos es, bueno, ¿cómo puedo estar vivo tanto espiritualmente como físicamente plenamente, ¿no? Vivir esa espiritualidad en nuestra vida diaria, estar plenos, estar totalmente vivos.
¿Cómo puedo disfrutar de esa vida? Porque todos somos conscientes, lo cantamos un montón de veces, los domingos, las veces que nos reunimos en nuestros grupos pequeños, a veces cuando estamos solos en casa y ponemos canciones y decimos, estoy plenamente vivo, pero, ¿qué es realmente eso? ¿Realmente lo vivimos? Eh, Me gusta hacerme esa pregunta. ¿Realmente yo estoy viviendo la vida que Jesús me llamó a vivir o Jesús me llamó a vivir una vida que hablo, canto, oro, pero cuando voy a mi lugar de trabajo, a mi estudio, estoy con mi familia, se me olvida y termino viviendo la vida que capaz mis amigos, que capaz mis compañeros de trabajo, que el mundo me impone que viva. ¿Qué sería vivir plenamente espiritualmente y físicamente? Vamos a dividirlo en puntos y yo voy a contarles los dos primeros puntos. El primero, necesito reconocer mi realidad, reconocer mi realidad. La Biblia nos llama a reconocer nuestra realidad, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Todos hemos conocido personas, es más, muchas veces hemos sido nosotros mismos los que nos metemos una idea en la cabeza y no importa que nos digan contra esa idea, no queremos ver otra cosa. Si yo veo azul, entonces es azul y azul y azul y puede que el color sea otro, pero me meto en eso tanto que no quiero ver otra cosa. Y la Biblia nos dice, bueno, tienen que saber realmente eh, dónde están parados, realmente de dónde están arrancando, realmente quiénes son ustedes, quiénes somos todos nosotros ante Dios. En Efesios capítulo 2 versículo 1 dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. De ahí partimos todos. Estábamos muertos. Nuestra primera realidad es la muerte. Y muchos se preguntan, bueno, entonces, y me voy a ir un poco más profundo, si Dios se salvan unos y otros no, entonces Dios es injusto. La realidad es que no, porque si vamos a hablar de justicia, entonces la Biblia dice que todos merecemos estar muertos. Nuestra realidad, nuestra primera realidad es que estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestras transgresiones, en nuestros problemas, en nuestros pecados. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Que estábamos tan muertos que ni siquiera nos habíamos dado cuenta que estábamos muertos. Y otra vez, no hay peor ciego que el que no quiere ver. No nos habíamos dado cuenta que estábamos muertos. Entonces viene Jesús y cuando viene y dice, ustedes me necesitan, le decimos, pero ¿por qué te voy a necesitar? Si yo hasta ahora vivo mi vida bien. Estábamos tan muertos que ni siquiera sabíamos que estábamos muertos. Dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como vivíamos en pecado, como estábamos acostumbrados al pecado, como nos la pasábamos sumidos en el pecado, ni siquiera sabíamos lo muertos que estábamos. Y Jesús viene, nos muestra todos los muertos que estamos, porque definitivamente cuando Él viene hay una diferencia entre lo que Él decía, lo que Él enseñaba, cómo Él vivía, a cómo éramos nosotros. Nos damos cuenta que la vida puede ser otra y Jesús viene y dice, pero vean, yo vengo a regalarles vida. Yo vengo a darles de esto que ustedes están viendo distinto en mí para que lo vivan ustedes, para que lo tengan ustedes. Pero nuestra realidad era que estábamos totalmente muertos. Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Y me gusta leer con detenimiento esto de que hay una meta establecida. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta que Dios puso?
Pues la meta es Jesús. Y es muy común que leamos la Biblia, veamos la vida de Jesús y digamos, no llego, no le llego ni a los talones, ¿no? Pero quiero ir un poco más profundo. ¿Será que la meta en Jesús era un estilo de vida? ¿Será que la meta de Dios con nosotros era que comamos las verduras que a Jesús le gustaba comer y dejemos las que no comía él? ¿Será que la meta de Dios con nosotros es que todos trabajemos la madera como la trabajaba Jesús y nadie haga otra cosa? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces desviamos nuestra concepción de meta de Jesús o meta en Jesús a intentar copiar a nuestra vida cosas de Jesús que realmente no eran la meta. La meta va mucho más profundo. Jesús venía de Dios mismo. Jesús es Dios mismo y nos mostraba a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que había una relación totalmente estrecha entre Jesús y Dios Padre. La meta de Dios es que cada uno de nosotros no solo nos diéramos cuenta de lo mal que estábamos, de lo muertos, sino que tuviéramos una relación con Él, porque automáticamente cuando tenemos una relación con Dios, automáticamente cuando estamos cerca de Dios, Dios nos da vida. Era lo que sucedía en el Edén. Adán y Eva estaban vivos porque vivían en constante comunión con Dios, tenían una comunión con Dios. Nuestra meta, lo que deberíamos buscar de Jesús, es tener esa misma comunión con Dios, es tener esa vida, es la vida que Él vino a regalarnos, que Él vino a poner a nuestra disposición, pero realmente es una vida que no podemos ganar por nosotros mismos. Ahora, teniendo esto en cuenta, ¿es la vida que estás viviendo esa vida que Dios puso como meta para ti y para mí? Ten en cuenta que esa vida no se trata de portarse bien. Ten en cuenta que esa vida, la esencia de esa vida no es hablar lindo. La esencia de esa vida no es portarse, comportarse sin tacha. Va mucho más profundo. La esencia de esa vida está en una relación con Dios. Ahí, esa es la chispa, esa es la esencia de poder decir, estoy vivo, estoy viva. Jesús estaba vivo porque tenía la relación más estrecha con el Padre. Es más, era tan estrecha que Jesús no vivía sus días sin haber comenzado a las 5 de la mañana arrodillado conectándose con el Padre. Nosotros muchas veces intentamos vivir la vida, llegar a la meta que Dios tiene para nosotros sin ni siquiera conectarnos un segundo con Dios. La esencia de nuestra vida, la esencia para salir de esa muerte es estar conectados con el Padre. Y lo primero que tenemos que reconocer para acercarnos es que estamos lejos. Lo primero que yo tengo que saber antes de ir a mi lugar de trabajo un día es que tengo que salir una hora antes porque estoy a esta distancia, estoy esto de lejos. Yo tengo que reconocer qué tan lejos estoy para poder acercarme. Jesús quiere, Dios quiere decirnos, hacernos caer en cuenta cuál es nuestra condición, cuál era nuestra condición de muerte, para que entonces ahora caigamos en cuenta de lo importante que es estar cerca de Él para poder estar vivos. Estábamos muertos. La realidad es esa. La realidad es que estábamos muertos. Y Romanos dice todos. No hay ninguno de nosotros que pueda decir, en mi caso es diferente. Absolutamente todos. Pero bueno, no nos quedamos en ese punto. Hay un segundo punto. El segundo punto es recibir su redención. Como ya lo veníamos diciendo, Jesús vino justamente para reconciliarnos con Dios. Reconciliarnos con Dios y tener esa relación es la esencia de todo lo demás. Nadie puede
salvarse por buenas obras, dice la Biblia. Nadie puede salvarse por ser una persona eh, destacable en su trabajo. Nadie puede salvarse por ser destacado en su familia. Nadie puede salvarse por parecer más inteligente que otro. Lo único que nos salva es el plan de redención de Dios en Jesús. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. Mira que el versículo comienza diciendo, pero Dios, pero Dios. Normalmente cuando usamos la palabra pero, cuando queremos cambiar, ¿no? Es más, yo me acuerdo que alguien alguna vez me dijo, y me quedó acá en la cabeza, que cuando estás dando una explicación de algo, una vez dices la palabra pero, todo lo demás es como que se borra prácticamente. Y aquí es importante porque quien escribe, Pablo en este caso, empieza el versículo con la palabra pero. Pero quiere decir que antes había algo, ya lo dijimos en el punto 1, una condición de muertos. Y la Biblia ahora dice, pero Dios. Cuando dice pero Dios, quiere decir que el plan de Dios no es que siguiéramos muertos, no es que quiere que nos quedemos muertos, sino que Él, sin contar eso, ahora quiere cambiar el plan. Siempre, a veces, cuando usamos la palabra pero, entonces te dicen, ¿te gusta la comida salada o dulce? No, yo definitivamente prefiero la comida salada, pero le puedo poner esta cosa dulce a la pizza, por ejemplo, la piña o la naná. A mí me gusta el frío, pero no voy a desperdiciar un paseo a una playa, ¿no? Vean que siempre la palabra pero cambia la condición. Efesios comienza así. Pero Dios, que es rico en misericordia. Y la palabra rico es importante porque si yo pregunto, ¿quién de nosotros le gustaría ser rico? No sé si alguno se quedaría con la mano abajo y diría, no, no, yo no, eso no es para mí. Y eso que yo podría no haber dicho rico en qué, pero todos queremos ser ricos en algo, en inteligencia, en talento, nos gustaría ser ricos en amigos, nos gustaría ser ricos en, no sé, generalmente pensamos en dinero, pero a todos nos gustaría ser ricos. Y es curioso porque acá en Efesios dice que Dios comienza describiéndonos ese plan de Dios en describir que Él es rico en misericordia. Esto contradice totalmente a todos los que creemos en algún momento que Dios es malo, que Dios tiene un plan macabro con la humanidad, que el fin de todo es la destrucción y la muerte. No es el plan de Dios. Es más, si se trata de muerte y destrucción, seguramente no es el fin, porque en la Biblia es claro que el plan de Dios tiene mucho más que ver con misericordia, con amor, con bondad, con restauración, que con otra cosa. Y aquí de hecho dice, es rico en misericordia. Deja todo lo que fue nuestra realidad antes a un lado, borra todo lo que fue para transformarlo 180 grados, para convertirlo en algo total y plenamente diferente. Sigue diciendo, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo. Vean que no nos pone en un lugar aparte, no nos pone dentro del mismo departamento, pero en un salón aparte, no nos pone en una habitación aparte, no nos pone en el mismo salón, pero en un rincón aparte, no, no. Nos da vida con Cristo. Podemos estar junto a Cristo, podemos estar junto a Dios. Dios quiere que disfrutemos plenamente esa vida. Romanos capítulo 6, versículo 23, pero la segunda parte dice, porque la paga del pecado es muerte,
mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ya lo habíamos visto antes, pero vean cómo es claro Pablo en Romanos en decirnos lo único que van a tener de paga o de regalo, no de paga, de regalo, de parte de Dios es muerte. ¿Cuántas veces hemos pensado que Dios es esa figura que está a un lado esperando cómo nos vamos a equivocar, qué es lo que vamos a hacer mal para señalarlo y para caernos fuerte y vengarse de nosotros? No, no, Él no va a pagarnos como nos paga el pecado. Él no va a pagarnos con muerte. No es lo que Él quiere. Él está listo y preparado para que cuando lo busquemos, entonces regalarnos, ni siquiera nos cobra regalarnos la vida, la vida. Eso es lo que Él quiere para ti, para mí, para los que conocemos, aún para ese que a veces como que nos cae mal, como que no nos aguantamos mucho, con el que peleamos mucho. Para esa persona también Dios quiere vida. Y eso es algo importante a tener en cuenta porque yo no puedo vivir la vida plenamente yo de una forma egoísta sin saber que Dios también quiere vida para el otro. Romanos 3, versículo 24, allá adelante de lo que leíamos hace un rato, dice, pero por su gracia son justificados gratuitamente. Gratuitamente. Nadie te va a cobrar, pero tampoco nadie va a venir a decirte un día, a reclamarte diciendo, es que tú fuiste salvo, entonces tienes que. Es un regalo gratuito que nosotros podemos recibir hoy para vivir plenamente, para vivir, encaminarnos a esa vida que Dios realmente tiene para nosotros. Acuérdense, lo primero, reconocer mi realidad. Yo estaba muerto. Estábamos muertos todos. Pero ahora recibir su redención. Él ya se sacrificó por todos nosotros, Él ya se entregó por todos nosotros, solo tenemos que recibirlo. De nada sirve un regalo cuando aquel a quien se lo están regalando no lo toma y lo aprovecha. ¿Cuántas cosas hay en nuestras casas que nos regalaron, guardamos y nunca las usamos y a nadie le están sirviendo? Bueno, Dios quiere que la vida que Él nos regaló y nos puso al frente, la tomemos y la vivamos. Y ahora los dejo con el pastor Seba, que trae el tercer punto para cerrar no solamente este mensaje, sino esta serie de nuestra identidad. Los dejo. Muy bien, gracias José por enseñarnos la palabra de Dios. Y el tercer punto entonces es lo que nos queda, que es vivir la vida que Dios me ha prometido. Vivir la vida que Dios me ha prometido. O sea, atreverme a hacerlo. Él no lo puede hacer por vos. Preparó esas obras para que andes de antemano, pero en definitiva y al final de todo la decisión va a ser nuestra. Estaba pensando que nosotros, creo, confírmenme, pero creo que vivimos como seres humanos nuestra identidad a pleno y nuestra vida a pleno cuando somos chiquitos. Yo soy padre de tres y está esa edad entre los 2, los 3, los 4 años en los que los chicos es como que viven a pleno su identidad. O sea, se sienten totalmente protegidos por sus papás, por sus adultos a cargo. No tienen vergüenza de ser quienes son. Por eso uno puede escuchar a un chico que si está contento se va a reír aunque no haya que hacer ruido. Y si está frustrado va a llorar, aunque no llore, va a llorar. Es incontenible, ¿no? No conocen esta cosa social, este personaje social que nos hace callarnos, fingir alegría, fingir tristeza, callarnos cuando, no, cuando tendríamos ganas de hacer ruido, pero no porque hay otra gente, o el lugar donde estamos. Y son chicos que hacen volar la imaginación y juegan solos. Y les contás un cuento. Yo he sido un gran contador de cuentos, un padre
gran contador de cuentos, y encima tuve 3 varones. Hay algunos cuentos, bueno, no importa. Eh, Siempre fueron buenos cuentos, pero, eran cosas a veces de varones. Y pasaba que me pedían que les cuente siempre el mismo. O sea, es como que la capacidad de asombro está pleno, o sea, puede vivir plenamente escuchando 50 veces el mismo cuento con los mismos chistes y aún así no cansarse de su padre, no cansarse de las cosas, de que te asombre una y otra vez. Y me parece un buen ejemplo, porque para poder vivir a pleno nuestra identidad y vivir a pleno nuestra vida, hay que recuperar esa capacidad de asombrarse con las cosas pequeñas de Dios, con las historias de la Biblia, que ya no son cuentos, ¿sí? Que te cuenta tu papá o tu mamá, sino que son historias que pone ahí tu Padre Celestial, para que te asombres, recuperar ese asombro, decir, ok, leo la Biblia y me impacta, tratar de no perderle el gusto, esto ya lo leí mil veces, volverlo a leer, imaginárselo y volver a recuperar esa sensación de que estamos en una, que vivir es una aventura. Vivir cristianamente es una aventura, que somos parte de algo eterno, de algo muy importante, más grande que nosotros mismos. Es una frase trillada, pero no deja de ser, no deja de ser cierta. Que hay una batalla cósmica librándose en los terrenos celestiales cada vez que oramos. Y si pudiéramos recobrar, vivir en esa dimensión, sin dejar de estar con los pies en la tierra, ciertamente podemos vivir plenamente, ¿sí? Volver a pensar en vivir como chicos. Ahora, te hago una pregunta. ¿Cómo, cómo te das cuenta, antes de hacerte la pregunta, cómo te das cuenta si estás o no viviendo plenamente? Pregúntate esto. ¿Cómo me describiría mi Padre Celestial? ¿Cómo me describiría Dios? ¿Cómo me describiría mi vida, Jesús? Si me viera en mi diaria. Así como yo veo o recuerdo a mis hijos cuando eran chicos diciendo, este está viviendo la vida al límite, a pleno. Vive sin miedo. Yo lo tengo que cuidar porque esos chicos creen que no se van a romper, que son inmortales, no sé, no tienen tanta conciencia. Son audaces, o sea, estás viviendo con audacia, estás emprendiendo cosas nuevas. Déjame que te pregunte, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez para Dios? Una pregunta medio tricky, así que la hago de nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo nuevo para Dios por primera vez? Eso puede hablarte un poco de cuán plenamente estás viviendo. ¿Cuándo fue la última vez que trataste de innovar y hacer algo un poco distinto para Dios, de mejorarlo un poco de cómo lo estabas haciendo? Yo me lo pregunto seguido como pastor. Tengo metas para este segundo semestre. Quiero que empecemos un coro acá en la iglesia, pero no un coro de iglesia, quiero que sea un coro de ciudad y quiero que ensayen en la puerta de la iglesia con las puertas abiertas para que la gente pase y se quede admirada y diga, ¿cómo hago para ser parte de este coro? Quiero que abramos una cafetería. Bueno, no sé, está bien. Tampoco te voy a apabullar demasiado con lo que quiero hacer localmente, porque cada uno tiene su realidad. Pero este es el punto. ¿Estás haciendo algo nuevo? ¿Estás caminando, tratando de caminar y de volar alto? ¿O simplemente Dios dirá, bueno, hace lo que puede? Está, está bien, no hace mal a nadie, va a la iglesia, a veces falta, a veces no. Sí, busca grupo, sí, sirve de vez en cuando, pero estás al nivel de todos los demás, o te podría describir como alguien totalmente vivaz y totalmente, pleno, viviendo con todo para Dios. Fíjense lo que dice este versículo muy conocido en Juan 10:10. Dice: "El ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan, en abundancia". ¿Estás viviendo en esa abundancia? Mira, una de las herramientas más comunes que tiene el enemigo es convencernos y tirarnos pensamientos de que vivir la vida promedio está bien. Porque sabe que de esa manera te está desactivando y quizás no te puede desactivar por completo, porque tenés convicciones como cristiano, como cristiana y cosas que sabés que no querés dejar de lado y que querés vivir, pero simplemente te desactiva, te pone por la mitad.
como que estás usando las cosas a media máquina, es como que estás viviendo a media máquina. Dice, bueno, pero al final te mereces un poco de tiempo libre. Bueno, pero al final uno no está llamado full time al ministerio, como los pastores o los misioneros. Nadie te paga por hacer esto. Mentiras, mentiras. Y no estoy hablando de estar 12 horas por día en la iglesia. Ya me conocen, lo he dicho otras veces, creo que eso se presta al abuso y que muchas veces le he dicho a personas con esa mentalidad que lo más espiritual que pueden hacer es dejar de venir tanto a la iglesia, empezar a descansar un poco, a dormir una siesta. Ese hiperactivismo no es una identidad tampoco, una buena identidad para tener. ¿Sí? Que tu valor esté en cuanto haces y producís para Dios. ¿Ok? Hay temporadas quizás para meterse con todo antes de un estreno, antes de la apertura de un edificio nuevo donde hay que trabajar y trabajar. Pero definitivamente no es la vida normal. Pero tampoco la vida normal es andar a fuego lento por la vida, ahorrando por las dudas. ¿Sí? Hay momentos para ir bien despacio, hay momentos para ir bien rápido, pero la vida no está hecha para ir junto con todo el rebaño despacito. ¿Sí? Entonces, podés identificar que hay partes de tu vida donde Dios quiere que estés más caliente que tibio, que estés más con el fuego más a pleno en tu fe, emprendiendo cosas nuevas, buscándole un twist, buscándole un nuevo color a tu ministerio. Quizás estás en una rutina. Lo que tienen de malo las rutinas es que nos adormecen. Es como cuando en tu casa tenés manchas, otro ejemplo muy trillado, ¿no? Pero entras y ya sabes las manchas, las cosas que están rotas, la alfombra que está ahí toda desmechada, el vidrio que está rayado, el enchufe que no funciona. Pero bueno, ya estás acostumbrado a esto. Pero quizás te propongo esto, trata de ver tu vida con ojos de persona nueva. Así como uno puede entrar a su casa y decir, a ver, si yo entrara por primera vez a mi casa, ¿qué pensaría de esa alfombra? ¿Qué pensaría de ese espejo rayado? ¿Qué pensaría de ese enchufe que está así casi al borde de no me toques porque te electrocuto en cualquier momento? Bueno, pensar en esto. ¿Cómo podría ver mi vida si pudiera verme con ojos nuevos? ¿Sí? ¿Falta pasión en algún lado? ¿Falta entrega? ¿Falta dar el 100? ¿Falta subir la temperatura? Bueno, si es así, lo puedes cambiar, ¿sí? Acá te voy a dar cuatro señales que te marcan que puedes tener una vida que está siendo vivida al máximo. La primera es estar en tus apuntes. Mi vida tiene propósito. Propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Sabes cuál es tu propósito? Pueden ser varios, ¿sí? Pero algunos de nosotros tenemos muy claro. Yo creo que tengo bastante claro. El propósito de Dios para mi vida, por lo menos para esta temporada, es pastorear en esta iglesia de la mejor forma y más plena que Dios me enseñe cómo. Desde el punto de vista ministerial. Después, por supuesto, también tengo un propósito como marido, como papá. No se invalidan el uno al otro. Pero a veces te digo la verdad, confesión, en cámara, ¿sí? No, estamos entre amigos, lo puedo decir, no me avergüenza. Soy como vos, soy uno más. A veces me encuentro en una semana donde vengo, tengo reunión, después vengo, desayuno donde me gusta en la esquina y hago un par de cosas y mando mails y digo, "Y esta semana la viví de manera rutinaria, no la viví tanto con tanta acción como el propósito tan importante que tengo me exige que lo hubiera vivido". Lo bueno es que cuando termina una semana empieza la siguiente. Cuando termina un día empieza el siguiente. Cuando termina un mes empieza el siguiente. Y si el corazón sigue latiendo, lo puedes retomar, lo puedes cambiar. Siempre hay oportunidad de retomar tu propósito. Pero definitivamente el propósito te lleva a la acción. Y Dios tiene uno, sino más, propósitos para tu vida. En segundo lugar, segunda señal, mi vida tiene pasión. ¿Sí? Romanos 12, ahí entre paréntesis. Pueden leerlo después. Pero mira, la pasión lleva definitivamente de la mediocridad a la plenitud. Pensá por qué cosas tenés pasión. Cuando vos encontrás a alguien apasionado por algo, es como que no puedes dejar de pensar en eso. Es como que en cada momento hay, hay un espacio del día para que
que te invade la pasión y dices, ay, cierto que tengo esto por delante, ay, cierto que tengo esta meta. La pasión te lleva a la plenitud. Y no es lo mismo que propósito. Se pueden unir y ahí tenés entonces una cosa genial que pase, que tu propósito te apasione, ¿sí? Una tercer clave es que cuando vivís a pleno, tu vida tiene poder. Dice Hechos 1.8. Hechos 1.8 dijo que íbamos a tener poder. El poder, no estoy hablando de un poder físico, de una voz poderosa, de una actitud hacia afuera. Estoy hablando más de una fuerza interior, que es lo que produce el Espíritu Santo de Hechos 1.8. Esa fuerza interior de Dios, que es la misma fuerza que obró en la resurrección de Jesús, para que puedas apasionadamente cumplir tu propósito. Y en cuarto lugar, la cuarta clave es que mi vida tiene paz. Juan 14:27. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Lo digo en Reina Valera, casi me acuerdo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. No es como el mundo la da. ¿Sí? Dice, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí, yo vencí al mundo. Es esa paz que supera todo entendimiento, como dice también Filipenses. ¿Sí? Eh, si necesitas paz en tu vida, bueno, entonces probablemente te falta un poco de vivir plenamente. Porque cuando estás viviendo plenamente, conforme a tu propósito y con pasión y con el poder del Espíritu Santo, eso hace que estés en paz. No estoy hablando de una paz meditativa, como si estuvieras ahí arriba en la montaña. No, no, estoy hablando de una paz interior que, que aún puede vivirse en momentos de tensión. Pero es como que en el fondo hay paz. Estoy haciendo las cosas para Dios, no importa lo que me tire la vida, no me va a quitar la paz. ¿Sí? Cuando yo era chico, estaba muy de moda una revista, en los cómics, una publicidad que era de Charles Atlas. Charles Atlas. En ese momento era por correo. Y el tipo te prometía un gran cuerpo. Te prometía pasar de un cuerpo así a tener un cuerpo así, en solamente 3 meses de seguir su receta y sus ejercicios y su dieta y por supuesto de pagar los 3 meses lo que te pedían que les pagues. En internet está lleno también. Cómo aprender a hacer trading con estos bots y entonces el día que descubras esto vas a ser millonario. Y lo de la salud física sigue siendo también algo de cómo pasar de tener, de ser súper no sano a comer re sano y tener un cuerpo así, vivir 120 años. Y bueno, la verdad es que esas soluciones mágicas no existen. Pero quiero decirte esto, vivir una vida plena con Dios, sí puede ser un antes y un después en tu vida. Mucho más real que el que te proponía Charles Atlas cuando yo era chico, o el que te propone el trader o el influencer o el youtuber de turno que te aparece en tu feed de Instagram. Hay un antes y un después de aceptar a Jesús y hay un antes y un después. Después de una crisis de identidad, decir ya, no voy a vivir más rutinariamente y mediocremente, voy a vivir con propósito, con pasión, con poder y con paz. ¿Sí? ¿Qué te parece si oramos eh, en favor de eso? Ora conmigo. Señor Jesús, gracias por terminar esta serie. Mucho para repasar, mucho para aprender, mucho para asimilar, donde sea que estemos cada uno de nosotros. Si hay alguien que está siguiendo este mensaje y se da cuenta de que lo primero que tiene que hacer es aceptar a Jesús. Bueno, entonces, que diga esta oración: Jesús, te necesito un Salvador. Necesito que vengas a mi vida. Necesito que cambies muerte por vida en mi espíritu. Tengo que estar conectado con vos. Gracias por morir por mí y te recibo. Pero también la mayoría de nosotros quizás estemos en una situación de decir, Dios, la verdad, perdón porque tengo la vida,
pero estoy a media máquina. Estoy con el fuego a término medio, no estoy a pleno, no estoy viviendo plenamente. Y quiero vivir plenamente, quiero ese propósito, Dios, que, por el cual me levante cada día y encare cada nueva semana. Quiero esa pasión que me haga hervir algo por dentro. Estoy siendo parte de algo grande, Dios. Quiero ese poder que me puede dar tu Espíritu Santo dentro mío. Y quiero esa paz de saber que no importa lo que la vida me tire, estoy en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Así termina Crisis de Identidad. Espero que haya sido una buena serie para vos. Nos vemos en el próximo mensaje.